Bienvenidos al Sermón de la Semana en la Iglesia Bíblica Charlotte. Oramos que este mensaje pueda ser de bendición para tu vida y que Dios pueda usarlo para que le conozcas mejor. Tantas gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque sin mediar nada de nuestra vida, sin mediar nada de nosotros, tú nos salvaste, Señor. Ahora esta mañana, Señor, queremos venir aquí a tu casa como familia en Cristo. Queremos pedirte, Señor, que nos hables con claridad. Usa este mensajero imperfecto para poder transmitir tu mensaje perfecto. Señor, pero antes de comenzar, queremos, Señor, pedirte perdón por nuestros pecados. La Biblia dice con claridad, hay una promesa en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que queremos hacer esta mañana. Queremos llegar aquí a tu casa para que tú nos puedas hablar con claridad, Señor. Que podamos entender tu palabra y que no seamos, Señor, cuando salgamos de este lugar, hacedores de ella y no solamente oidores. Señor, que no sea un domingo más, que sea el domingo en el cual te conocemos más, sabemos más de lo que tú quieres de nosotros. Y quizás, Señor, haya alguien en medio nuestro que quizás nunca haya dado su vida a ti, Señor, y te haya recibido. Oramos, Señor, que este día sea el día en que se pueda encontrar contigo, Señor, para así asegurar el destino eterno de su alma. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y comienza con una pregunta. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Tenemos unos boletines por ahí, si hay alguno que no tenga, tenemos un pequeño bosquejo de lo que vamos siguiendo, puede levantar la mano y ahí alguno de los hermanos le va a alcanzar uno para ir guiándonos en lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Pero nosotros estamos en Primera de Pedro. Primera de Pedro es una carta, ¿verdad?, que Pedro le está escribiendo a cristianos que estaban sucediendo, ¿qué les estaba pasando a esos cristianos? Estaban en tribulación, son extranjeros, son peregrinos, era gente inmigrante, era gente que estaba fuera de su país, pero no habían salido voluntariamente, sino que habían salido, ¿verdad?, por causa de su fe. El tema central de estos versículos es que Pedro va a exhortar a los creyentes a que se mantengan firmes cuando enfrentan oposición por su fe, que respondan con una conducta santa, comportándose como Dios quiere, que tengan firme la esperanza, que sepan lo que viene para ellos y que tengan por sobre todas las cosas una limpia conciencia. Pedro quiere que recuerden los creyentes que estaban escuchando por primera vez esta carta y nosotros también, que cuando el creyente sufre por hacer lo correcto, por hacer lo bueno, tiene que seguir haciendo el bien. Tiene que reconocer que Cristo es el Señor, tiene que explicar a otros esta esperanza con la que vive de determinada manera y tiene que mantener una conciencia limpia delante del Señor. Hermanos, estamos en un mundo, ¿verdad?, que habla mucho de tolerancia. ¿Ha escuchado esa palabra tolerancia, verdad? Y si la gente, tenemos que ser tolerantes los cristianos siempre y cuando aceptemos lo que las otras personas dicen, pero ellos no son muy tolerantes cuando nosotros proclamamos, ¿verdad?, que Cristo es el Señor, que la única forma de llegar al cielo es a través de la fe en Cristo, que queremos vivir una vida santa, que el pecado es malo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer,
¿verdad? Como decimos a veces, que es entre Adán y Eva y no Adán y Esteban, ¿verdad? Pero cuando nosotros proclamamos o decimos nuestra postura, cuando queremos que nuestros niños vivan bajo los preceptos de Dios, ahí no son muy tolerantes con nosotros. Y está bien de todo. Está bien que la gente nos persiga, está bien que nos acosen, está bien que suframos persecución, porque eso quiere decir que estamos viviendo una vida de acorde o de acuerdo a la palabra de Dios. Está bien, hermanos, que sea ridiculizado, está bien que lo acusen, está bien que lo presionen en tu trabajo. Lo preocupante sería que viviéramos en este mundo y que no pasara absolutamente nada. Si nosotros estamos viviendo de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, vamos a sufrir persecución. Y hoy en día nosotros siempre lo decimos los domingos, acá no sabemos lo que es la persecución. Acá no hay persecución contra los cristianos. Estamos en un país que la mayoría de las personas conocen que existe un Dios, que creen hasta cierto punto en la autoridad de la Biblia. En otros lugares sí. En otros lugares, en otras partes de la tierra, del globo terráqueo, hay gente que se está congregando en espacios mucho más pequeños que el de nosotros, que se están congregando quizás en un techo, que quizás tienen que tener gente afuera porque corre peligro su vida, que no pueden hablar públicamente del Evangelio. Si los ven orando juntos antes de una actividad, pueden perder su vida. Eso es persecución. Nosotros no sufrimos persecución. A esto que Pedro les escribió, sí, estaban viviendo en medio de una sociedad hostil. Eran extranjeros, eran peregrinos. Se habían mudado de diferentes lugares, habían creído en Cristo y ahora se comportaban de una manera diferente. Entonces, como se comportaban de una manera diferente, la gente los trataba de una manera diferente. Los veían diferente. Porque la gente que recibió a Cristo, y vamos a hablar de la gente de esa época, ya no practicaba la idolatría, ya no tenían muchos ídolos. Ya no vivían en los excesos, ya no tenían las mismas costumbres pecaminosas que antes tenían. Por eso Pedro, un poquito más adelante en la carta, en 1 de Pedro 4:4, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A la gente le sorprende que nosotros tratemos de vivir de una manera diferente. El mundo no siempre va a entender lo que es una vida transformada por el Evangelio. No va a entender que alguien que hacía algo que era malo ahora conoce a Cristo y ya entiende que eso no es bueno. En 1 de Pedro 3, del 13 al 17, que es todo el párrafo, el apóstol Pedro se encarga de responder una pregunta muy importante. ¿Cómo tiene que reaccionar el creyente cuando sufre por hacer lo correcto o el bien? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos siendo perseguidos, ¿verdad? Se están riendo de nosotros. Cuando, ¿verdad?, nos tratan mal por hacer lo bueno. Tenemos que responder con miedo, tenemos que esconder nuestra fe, tenemos que volvernos agresivos, tenemos que ser vengativos, tenemos que abandonar nuestras convicciones bíblicas para agradar a las demás personas. Bueno, la respuesta de Pedro es clara. El creyente tiene, como nosotros hoy en día, que permanecer firme, tiene que continuar haciendo el bien, tiene que honrar a su Señor que le salvó, tiene que estar listo para poder explicar la esperanza y mantener una buena conciencia. Y como no los quiero tener acá todo el domingo, solamente vamos a enfocarnos en las primeras tres. Vamos a comenzar con lo que el versículo 13 al 15 nos dice, y lo primero que Pedro dice es que tenemos que continuar haciendo el bien. Aun cuando se nos maltrata por hacer lo bueno, hay que continuar haciendo lo bueno. Y miré lo que dice esta pregunta en el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y es una pregunta retórica. Él no está buscando una respuesta. Él no está diciendo, o díganme la persona, ¿verdad?, que les podrá hacer daño si ustedes hacen el bueno. Es una pregunta retórica. La idea general es que en la humanidad normalmente cuando uno hace las cosas bien, casi nadie lo va a querer perjudicar. Es difícil que se busque atacar a una persona en una comunidad que trata de buscar el bien de las demás. Lo que acaba de hacer Pedro es citar un salmo.
En el Salmo 34, 15 al 16, que fue el que vimos que estaba antes de nuestro texto, que lo estudiamos la semana pasada, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Eso es lo que estaba haciendo Pedro, estaba citándonos, nos estaba poniendo en el contexto, y el versículo anterior, el 11, dice, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y síguela. Ahora, ¿qué es lo que Pedro nos está diciendo? Es que aún en medio de la persecución el creyente tiene que seguir haciendo el bien. Y es verdad, cuando la gente hace el bien, normalmente es difícil que alguien quiera hacerle mal, pero sucede también. Ahora, cuando conectamos con la porción anterior, ¿verdad? Vemos que lo que Pedro le ha dicho a los creyentes es que tienen que buscar hacer el bien, buscar la paz. La vida cristiana no consiste en un montón de de cosas que yo no hago, no robo, no mato, no cometo adulterio, no le hago daño a nadie. Lo que nosotros realmente tenemos que preguntarnos es qué bien estoy haciendo. Porque entienden lo que la Biblia nos está mandando, ¿verdad? Nos está mandando a hacer lo correcto. No es algo opcional. Y acá dice, ¿verdad? En el versículo 13, si vosotros seguís el bien. Seguir comunica la idea de alguien que es celoso, es entusiasta. La palabra griega ahí es celotes, ¿verdad? Había uno de los apóstoles, bueno, no vamos a entrar en toda la historia, pero en las épocas de Jesús había una secta, ¿verdad? De los celotes, que ellos creían que matando gente, ¿verdad? Se podía, que Israel fuera liberado. Entonces se conocían, había uno que era después de los 12 apóstoles, que se llama Simón el Celote. Entonces eran conocidos porque tenían una daga así en forma de media luna y la llevaban así y en medio del tumulto. Entonces eran celosos de algo. Y de hecho de ahí viene nuestra palabra celoso, de esa de seguir el bien, de celote. Describe en realidad una persona que tiene una intensidad, un entusiasmo y un compromiso por una causa. Entonces cuando Pedro les dice, ¿y quién es aquel de vosotros que os podrá hacer si vosotros seguís el bien? Nos está mandando a que tenemos que hacerlo continuamente. Es más, el sacrificio de Cristo fue para que nosotros podamos hacer el bien. En Tito capítulo 2, versículo 14, hablando de Cristo, Pablo dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo propio, celoso, apasionado por hacer buenas obras. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros los creyentes no tenemos que hacer el bien ocasionalmente. Normalmente nosotros hacemos el bien cuando nos conviene, ¿verdad? Cuando sabemos que la otra persona puede hacerme algo a mi favor. Pero acá dice seguir el bien, ser celosos. Ser generosos, amables, tener consideración con los demás, ayudar al necesitado, ser honestos en nuestros trabajos, buscar el bienestar de los demás. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo. En medio de la persecución, en medio de la dificultad, en medio de lo que estemos pasando, sigan el bien, sean celosos. ¿Y sabe lo que pasa cuando el cristiano sigue el bien? En algún momento va a recibir recompensa. Y no lo digo yo, la Biblia lo dice. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, hay un beneficio, hay una bendición, vamos a recibir algo si hacemos el bien. Y Pablo dice ahí, no nos cansemos. ¿Verdad que a veces uno se puede cansar de tratar de hacer lo bueno? Puede llegar a no quiero más. Y por eso Pablo dice, si no desmayamos. ¿Para qué? Porque vamos a cegar. Ahora, hacer el bien, ¿verdad? Puede ayudar a frenar la hostilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros, ¿verdad? Haciendo lo correcto, podemos mostrar el ejemplo para personas que no conocen a Cristo, hagan lo correcto. Yo no sé si fui el único que le pasó. Pero cuando yo recibí a Cristo como Salvador, ahí me di cuenta de lo malo que era. Ahí me di cuenta de la cantidad de costumbres que tenían que no agradaban a Dios. Y si no hubiera sido por otros hermanos que me decían, Gustavo, esto no es, esto a Dios no le agrada. Yo quizás hubiera seguido haciendo las mismas cosas y teniendo la misma costumbre.
Entienda que nosotros somos luz. Jesús dijo en Mateo 5:16, haced alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que procurar seguir el bien. Y cuando un cristiano sigue el bien y se comporta como tiene que comportar, va a ser luz a los demás. Va a ser testimonio. Va a ser que su vida refleje en quien ha creído. Ahora vamos a entender algo claro. La buena conducta no salva al pecador. Solo Cristo salva. Uno puede tratar de portarse lo mejor, pero nunca va a alcanzar el estándar de Dios. Pregunta del versículo 13, ¿verdad? Nos presenta un principio general. No es una promesa absoluta. No es que si hacemos el bien, nunca nos va a pasar nada malo. ¿Y sabe qué? A Cristo le pasó. Cristo dice en Hechos 10:38, Lucas dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ok, él estaba haciendo bienes, estaba sanando gente. ¿Y qué le pasó? Y fue rechazado, fue golpeado, fue crucificado. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Abel hizo lo bueno y fue asesinado ¿por quién? Por su hermano Caín. José fue un hombre íntegro, ni siquiera cuando la esposa de Potifar se le insinuó, él tomó eso en cuenta porque sabía que estaba pecando contra Dios. José actuó con integridad y ¿qué le pasó? Lo mandaron a la cárcel. Daniel obedeció a Dios, oraba solamente a él y fue arrojado al foso de los leones. Esteban en Hechos predicó a Cristo y fue apedreado. Pablo predicó el Evangelio y fue perseguido. Una vida justa, un portarse bien, hacer cosas buenas, puede reducir los conflictos, pero nunca va a eliminar la hostilidad del mundo que se opone a lo que Dios es. En Juan capítulo 15, versículo 20, Cristo dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¡Qué tremenda promesa! La primera parte no aparece muy auspiciadora, ¿verdad? Porque dice que nos van a perseguir como lo persiguieron a él. Pero cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y hacemos discípulos como se nos manda, no convertidos, discípulos, seguidores de Cristo, a los que les estamos enseñando también van a guardar. Pedro no está diciendo que nadie nos puede tocar porque hacemos el bien. Lo que está diciendo es que nadie nos puede causar un daño definitivo fuera de la voluntad de Dios. Los hombres, a los cristianos, ¿verdad?, pueden dañar nuestra reputación. Pueden cerrarnos una oportunidad, una puerta abierta, puede hablar falsamente de nosotros, pueden atacar físicamente nuestro cuerpo, pero nunca nos pueden quitar la salvación. Hermanos, yo no sé si nosotros podemos entender esto, pero no importa lo que usted sufra en esta vida. No importa las cosas terribles que te pasen. Nadie te va a poder quitar el hecho de que algún día, si tú recibiste a Cristo, vas a estar en el cielo con Él para siempre. Y esa es la esperanza en la que diremos. Hermano, ¿cómo podemos atemorizarnos o aterrorizarnos o asustarnos por el mundo? Mire lo que dice Pablo en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Las cosas que a nosotros nos suceden, nos guste o no nos guste, siempre están bajo el control de un Dios soberano, amoroso y bueno. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y aquellos que tienen mucho más años que el pastor en el Evangelio y miran para atrás, seguramente pueden mirar en su vida momentos en los cuales dijeron, esto no puede ser del Señor. Pero que cuando pasa el tiempo y miramos, vemos que el Señor tenía todo en control. Ahora vemos esto, se nos dice en el versículo 13 que tenemos que seguir el bien, ¿verdad? En el 14 que si padecemos por la justicia, vamos a ver, somos bienaventurados, pero esto es tenemos que seguir el bien, vemos las consecuencias de seguir, de hacer lo bueno,
que puede disminuir la hostilidad, pero no la va a hacer desaparecer, que tenemos que estar seguros de que la persecución es algo normal, porque así como persiguieron a Cristo, nos persiguieron a nosotros, nos perseguirán a nosotros. La aplicación que podemos sacar es ahí. ¿Cómo somos nosotros conocidos como creyentes? Somos conocidos por un grupo de personas que los domingos en la mañana se juntan a cantar, a dar una ofrenda, a que alguien les hable, a que vienen los miércoles de que tenemos reuniones de oración. ¿Por qué somos conocidos? Somos conocidos porque no hacemos cosas a no que un creyente no hace esto, no hace lo otro. O somos nosotros conocidos por hacer el bien. Cuando las personas hablen de nosotros, ¿verdad? Que digan que hacemos el bien. Que digan que somos generosos, que somos amables, que somos responsables, que somos compasivos, que somos honestos. Eso es lo que Pedro está recordándonos, seguir el bien. Tenemos que ser celosos en seguir el bien. ¿Cómo se nos conoce? La gente que lo conoce a usted, ¿cómo lo puede definir? Sus hijos, ¿cómo lo pueden definir? Porque afuera es bastante fácil mentir, ¿verdad? Decía mi abuelita, uno ve cara, pero no ve corazón. Es fácil fingir para con los de afuera, pero ¿qué hay con esos que te ven en los buenos momentos, en los momentos del medio y en los malos momentos? Pueden decir mi papá y mi mamá siguen lo bueno. Mi papá y mi mamá son generosos, honestos, amables, compasivos. Eso es lo que tenemos que ser como creyentes. En el trabajo, ¿verdad? Si tenemos que hacer el bien, no basta con decir solamente que somos cristianos. Hacemos un trabajito ahí nomás. Tenemos que hacer el bien ahí. Tenemos que llegar temprano, tenemos que trabajar con diligencia, tenemos que cumplir la palabra, tenemos que tratar correctamente a lo demás. Yo le doy gracias al Señor que me hizo pastor y no me hizo negociante y no me hizo empresario. Porque qué difícil es ser empresario y cristiano, ¿verdad? Porque la tentación de tomar ventaja de otra persona siempre va a estar. Allá en vez de pagarle 7,5 a la hora, uy, que paga poco el pastor, por eso yo no tuve 7,5, pero si le pago 6, yo gano 1,5 para mí, tengo más. O cuando voy a hacer los famosos impuestos que hacemos una vez al año, que es mentira, él dice, una vez al año no hace daño, no, a veces los impuestos los haces una vez al año, pero te hacen daño. ¿Será que pongo menos de acá? ¿Será que pongo algún primo que pasó caminando como dependiente? Tengo que hacer lo bueno. Y en el trabajo tengo que ser conocido por eso. En la familia, hacer lo bueno no alcanza en la familia con solamente conocer la doctrina. Usted puede saber toda la Biblia para arriba y para abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Pero si en mi familia, ¿verdad? Yo no soy conocido por amar, por perdonar, por servir, por tener control de mis palabras. En la iglesia, mostrar lo bueno, en la iglesia no alcanza solamente con criticar lo malo. Malo hay un montón, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en hacer lo bueno, ¿verdad? A mí me encanta, pastor, ¿por qué esto no salió tan bien? Bueno, hágalo usted la próxima, ¿verdad? Porque hay cosas que en la iglesia no salen bien y está bien. Bueno, a ver, una organización que está conformada por personas imperfectas, ¿puede hacer todo perfecto? No. Entonces en la iglesia va a haber glitches, en la iglesia vamos a tener diferencias, en la iglesia de repente el sonido no va a salir, la letra se va a atrasar, vamos a empezar 5 minutos después, 5 minutos antes. Queremos hacer todo con excelencia, pero somos personas imperfectas. Entonces cuando en la iglesia, ¿verdad? Las personas se enfocan en ver lo malo y no ver lo bueno. Y sabe que esto fue como un mensaje para mí nomás, porque se acuerda que hace unos meses estábamos en una iglesia preciosa, ¿verdad? Con un local y teníamos todo. Y ¿verdad? Y después, bueno, nos cambiamos acá y acá estamos en un poquito más lugar más pequeño, ¿verdad? Estamos acá puestos, pero la verdad a lo que tenemos que pensar es si uno se dice, uy, critico lo malo, si este lugar es pequeño, porque yo voy a ser sincero. La primera vez que llegamos y entramos por ahí, y ni Renzo había venido ese día. Este cuarto que ustedes ven precioso, que un hermano lo pintó, Renzo puso el piso y colgó las televisiones, ¿verdad? Esto no sabe lo que era esto. Esto era un basurero. Sacamos, ¿cuánto sacamos? 3 dumpsters de basura de todo esto. Entonces, de venir de un lugar precioso, y ahí yo estaba como medio crítico, pero Señor, ¿cómo? Pero en realidad, ¿verdad? No alcanza solamente con criticar lo malo. Hay que hacer lo bueno. Tenemos que dejar, y es una mala costumbre que tenemos nosotros, tenemos que dejar de enfocarnos solamente en lo negativo y ver lo positivo. Y en todo aspecto de la vida. Mis hermanos, cuando Pedro acá dice que tenemos que hacer el bien, ¿verdad? Que tenemos que seguirlo, eso significa enfocarnos también en las cosas
buena. Todos los que estamos acá, que vivimos en este país, tenemos una vida que no, ¿sabe qué? Que no nos merecemos. Es que no nos merecemos. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de regresar a sus países, ¿verdad? Y ver cómo la situación está ahí. ¿Usted cree que tienen aire acondicionado como nosotros? Que una hermana tiene calor, le bajamos, hasta tiene frío, le subimos. O que tienen los transportes que tenemos nosotros, o el acceso a la comida que tenemos nosotros. No. Y a veces nos fijamos en lo que nos falta. Pastor, se me rompió el aire acondicionado. Y bueno, póngase un ventilador, ¿no? Que sí. Vemos cómo lo ayudamos. Y hay cosas que, verdad, no nos recordamos de dónde vinimos. Y eso es uno de los grandes errores que el hombre tiene. Hermano, uno jamás tiene que olvidarse de donde el Señor lo sacó. Porque después va a empezar a pensar que lo que usted tiene ahora, ¿verdad?, es que se lo merece. Pedro nos quiere recordar acá en esta parte del versículo de hacer el bien. El creyente tiene que ser conocido por hacer el bien. Y que tenemos que continuar haciendo el bien. Ahora el versículo 14 nos trae el segundo punto de esta mañana. Dice Pedro, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. Mas también si alguna cosa padecéis o sufrís por causa de la justicia, bienaventurado sois. No solamente que tenemos que procurar hacer el bien, sino que tenemos que estar dispuestos a sufrir por hacer el bien. Pedro dice, si alguna cosa padecéis. La construcción gramatical, la forma en la que Pedro arma esta frase, comunica una posibilidad. No dice que cada creyente va a sufrir lo mismo. Quizás hay alguno que sea muy bendecido y demás y que no sufra tanto como otro, pero sí va a haber sufrimiento. Que el sufrimiento en la vida del cristiano a causa de hacer lo correcto puede pasar. La palabra que se usa ahí habla de una situación payosa, una situación posible. Porque aunque haciendo las cosas buenas normalmente podamos refrenar el mal, a veces no. A veces nos va a tocar sufrir. No podemos pensar, yo soy fiel a Dios. Atención, porque este es un pensamiento que tenemos mucho. No podemos pensar, yo soy fiel a Dios, yo vengo a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo oro, nada me va a pasar. Nadie se va a oponer a mí. No voy a tener ninguna dificultad en el trabajo, no voy a tener ninguna dificultad en mi matrimonio, no voy a tener ninguna dificultad en mis hijos, no voy a tener ninguna dificultad en la vida porque yo voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, trato de hacer lo que Dios dice. No piensen ni por un segundo eso. Eso es lo que Pedro quiere poner. Aún haciendo todo lo correcto, vamos a tener que sufrir. Y Pablo se lo dice a Timoteo en capítulo 3, versículo 12 de la segunda carta, segunda de Timoteo 3:12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les va a pasar? Van a padecer, van a sufrir persecución. Es algo que viene, ¿verdad? Es algo que viene con el paquete. Y la persecución puede adoptar diferentes formas. En algunos lugares, ¿verdad?, puede ser presión, ¿verdad? Te presionan a que no manifiestes tu fe. Te presionan a que no ore. Yo me río porque acá en Estados Unidos, ¿verdad?, para nosotros los más normales, los creyentes, vamos a un restaurante, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Oramos. En los países nosotros es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque como en Uruguay, cuando terminás de orar, abrís los ojos así, todo el mundo te está mirando así. ¿Qué está haciendo este? No nos tiene que importar. Pero eso es presión. Eso es presión. Significa presión. En algún lado puede significar violencia y en otro lado muerte. No, yo les animo. Hay un lugar en la Tierra que se llama la ventana 1040, que está entre los dos meridianos, que es la zona de más, ¿verdad?, persecución contra los cristianos. Para ver si tenemos que leer la historia de los misioneros. Lugares donde abrir una Biblia está prohibido. Acá tenemos Biblia para ser dulce. Tenemos Biblias bilingües, tenemos Reina Valera, NBI, tenemos todo lo que queramos. Las Biblias las tenemos a disposición. Hay otros lugares donde no. Hay otros lugares donde no alcanzan la Biblia, donde no pueden venderla, donde no pueden comprarla. Donde si te agarran con una porción de la Biblia puedes llegar a perder tu vida. La intensidad de la persecución que vas a sufrir puede cambiar, pero el conflicto entre la luz y las tinieblas va a existir siempre. Ahora mire que Pedro especifica cuando vayamos a sufrir, ¿verdad? Porque dice en el 14, si alguna cosa padecéis o sufrís
a consecuencia, ¿a causa de qué? De la justicia. No todo sufrimiento es por hacer el bien, la justicia o las cosas justas. A veces sufrimos, ¿por qué? Porque no hacemos lo correcto. No podemos pensar que el sufrimiento, ¿verdad?, viene porque sí. Ok, Pedro dice, vamos a ponernos en orden. Pedro dice, ¿verdad?, que tenemos que procurar hacer el bien, que nos va a explicar que vamos a ser bendecidos cuando sufrimos, ¿verdad? Y el sufrimiento, como lo vemos acá, es algo natural, es algo que viene con los cristianos. Ahora, lo que está tratando de decirnos acá y que tenemos que pensar es que a veces el sufrimiento, ¿verdad?, no es por hacer el bien. A veces estoy sufriendo ¿por qué? Porque cometo errores, porque tomo malas decisiones, porque hago cosas que no debería haber hecho. Por eso Pedro dice aquí, por causa de la justicia. Si una persona pierde su trabajo porque es irresponsable, no es porque esté siendo perseguido o que esté sufriendo por Cristo. Si alguien es reprendido porque habló mal de otra persona, es porque ha pecado, porque es arrogante, no porque sea persecución. Entonces, ¿qué tenemos que entender, verdad? Tenemos que entender justamente eso. Tenemos que entender que sí vamos a ser perseguidos, que sí vamos a sufrir, que sí vamos a tener tribulación, pero que no podemos echarle la culpa a que todo lo malo que nos pasa es porque estamos sirviendo al Señor. Muchas veces son nuestros propios errores. Antes de llamar persecución a nuestro sufrimiento, tenemos que preguntarnos, ¿estoy sufriendo por hacer lo bueno? ¿Estoy sufriendo por predicar a Cristo a otros? ¿Por obedecer a Cristo o por obedecerme a mí mismo? Y Pedro dice, también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado soy. La palabra bienaventurado, ¿qué significa? Una de mis palabras preferidas en la Biblia. En griego es makaroi. ¿Qué significa? Feliz, contento. No solamente una emoción agradable. Se refiere a una persona que es favorecida, que es privilegiada, que es aprobada por Dios en el sentido estricto de la palabra. Bendecida significa hablar, bien de. Somos felices cuando Dios habla bien de nosotros. Bendecido. El creyente, ¿verdad?, puede llorar, sufrir y al mismo tiempo ser bienaventurado. Hay, por ejemplo, vamos a usarlo con la palabra gozo. Con la palabra gozo. Cuando nosotros pensamos en gozo, ¿en qué pensamos? En alegría, en felicidad. Pero ¿puedo estar triste? ¿Puedo estar sufriendo y puedo tener gozo? Por supuesto que puedo. Porque el gozo no viene de las circunstancias. El gozo viene de saber que Dios está en control. Entonces, cuando la Biblia dice que si yo hago algo, soy bienaventurado, no importa lo que me esté pasando, que me esté sintiendo, soy bienaventurado. La única aprobación que yo necesito, la única persona que yo necesito que hable bien de mí, ¿quién es? ¿Quién es? Es Dios. No mi esposo, no mi esposa, no mi jefe, no mi jefa, no el mundo. No. La única persona que es importante que piense bien de mí es Dios. En resumidas cuentas, es a Él al que yo voy a tener que darle, valga la redundancia, cuenta por mi vida y por mis acciones. En las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, Cristo dice, versículo 10 del capítulo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es que es el reino de los cielos. Y en el versículo que sigue, mira lo que Cristo dice, bienaventurados, Dios habla bien de ti, vas a ser feliz, tienes que estar contento. Bienaventurados sos cuando por mi causa os vituperen, os insulten y nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados somos, felices, Dios es el que tiene que hablar bien de nosotros. Y en ese versículo 11 es interesante porque Cristo aclara algo, ¿verdad? Y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? ¿Cuál es la palabra que termina el versículo? Mintiendo. No somos bienaventurados, ¿verdad? Si la gente nos vitupera, nos persigue por algo que nosotros hicimos mal. Solamente es cuando mienten acerca de nosotros. El sufrimiento, la prueba, la persecución,
o el sufrimiento por hacer lo bueno, Dios lo utiliza ¿para qué? Dios lo utiliza para hacer madurar a sus hijos. Dice Primera de Pedro 5:10, lo vamos a ver en unos meses más. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El sufrimiento no es agradable. El sufrir por hacer lo bueno, y es difícil, ¿verdad? Cuando yo creo que estoy haciendo las cosas correctas, igual estoy sufriendo. Igual estoy pasando por dificultades. Igual estoy pasando por pruebas. Pero mire lo que Pedro nos dice, que este sufrimiento, a pesar que no es agradable, en 1 de Pedro 5:10, Dios lo usa para perfeccionar nuestra fe, para fortalecer nuestro carácter, para perfeccionar nuestra fe. Hermanos, cuando uno sale de una situación difícil y mira para atrás y se da cuenta que no fue uno, que fue el Señor, ahí tu fe crece para fortalecer nuestro carácter, para librarnos de la autosuficiencia. Yo creo que Dios nos envía a prueba para que no nos creamos que somos más de lo que creemos ser. Es una forma de nuestra autosuficiencia, ¿verdad?, esté controlada. Dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Las pruebas son para enseñarnos a depender en su gracia. Hermano, uno no aprende a depender del Señor hasta que no tiene más nada que recurrir. ¿No es triste? ¿No es triste que teniendo al Padre de las luces, al que es bueno, que hace todas las cosas buenas con un propósito perfecto, al que podemos recurrir, al que se encuentra para los hijos de Dios a una palabra de distancia? Y es al último que le vamos a pedir ayuda. Vamos, golpeamos todas las puertas y ahí, ahora voy a acordarme del Señor. Y de repente tenemos que pasar pruebas, ¿verdad?, para poder aprender a depender. Las pruebas nos ayudan a poner nuestra mirada en la eternidad. Cuando dice el escritor de Hebreos, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando estoy en medio de la prueba, puedo dirigir mi mirada a la eternidad. Hermano, todo es temporal, todo es pasajero. ¿Vio qué rápido pasa el tiempo? Sí, si así, se fue el verano. El lunes tengo que llevar a los niños a la escuela de vuelta, otra vez la manejada y todas las filas. Ya les va a tocar a las otras hermanas que empiezan después. Pero el verano se fue volando. El tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros no nos damos cuenta de cuánto envejecemos y cuánto cambiamos porque nos vemos toda la semana y nos vemos siempre entre semanas. Pero deje de ver a los jóvenes un par de semanas, un mes. Vino Matías, que anduvo por ahí de vacaciones. ¿Cuánto lo vieron un poco diferente? Bueno, vino más gordito sí porque la abuela parece que lo alimentó bien. Y ahí vino medio bigotón también. Pero el tiempo pasa y nosotros no nos damos cuenta. Cuando sufrimos, ¿verdad? Y nos ayuda a poner la mirada a la eternidad. Y por si fuera poco, sufrir nos hace semejante a aquel que nos salvó. No es nuestro anhelo ser igual a Cristo, porque nos gusta ser iguales a Cristo, pero en las cosas lindas, ¿no? A nadie les gusta ser igual a Cristo en que murió en la cruz, que fue golpeado, que fue vituperado, que siendo inocente pagó por nosotros. Santiago nos ayuda con este tema de las pruebas para que lo conectemos con lo que Pedro nos dice en un pasaje sumamente conocido, Santiago 1, 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Los que vinimos el viernes nos tuvimos una clase suculenta sobre la paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo. No gozo, sumo gozo. Cuando estés en prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, sufrir en vano, eso es triste. Nosotros sufrimos, tenemos tribulación, tenemos problemas, con un propósito, con el propósito de que Dios forme la imagen de Cristo en nosotros. La prueba, el dolor, el sufrimiento, no es motivo de gozo porque produce dolor. El dolor que produce el gozo no viene de ahí. Viene por la obra que Dios realiza mediante esa prueba. Ahora, mire lo que Pedro nos dice al terminar el versículo 14. Dice, por tanto, no os amedrentéis
por temor de ellos, ni os conturbéis, no tengan miedo. O sea, no tenemos que estar temerosos por aquellos que nos hacen mal. Y quiero hacer un paréntesis acá porque he repetido un montón de veces la palabra prueba, dificultad, ¿verdad? Y podemos pensar, ¿verdad?, que es algo ajeno. Pero eso es algo real. Y miro ahora nuestra iglesia de esta mañana y tenemos de todos los espectros de edad, ¿verdad? De los más jóvenes hasta los que ya están más cerca de conocer al Señor, para no decir los más viejitos, ¿verdad? Pero estoy seguro que a lo largo de la vida todos hemos pasado por esto. Todos hemos pasado por pruebas. Todos hemos pasado por dificultades. Y los jóvenes que todavía no han pasado con mucho, esperen porque se pone peor, ¿verdad? Van a pasar por complicaciones. Y van a pasar por más complicaciones que las que sus padres pasaron. Porque ustedes están expuestos, viven en una sociedad, en un mundo en el que nosotros no vivimos. Donde ustedes tienen acceso a cosas que nosotros veíamos de lejos. ¿Verdad? Van a sufrir. Pero sufrir sin propósito, eso sí que es complicado. Pero cuando uno sufre, pasa tribulación, pasa persecución por causa de la justicia, de hacer lo bueno, eso es lo que realmente nos ayuda a que Cristo se manifieste en nosotros. Y Pedro dice, no tengan miedo de que los persiguen. Y Pedro le estaba hablando a gente que literalmente tenía miedo por su vida. No tengan miedo de que los persigan. No tengan miedo que los quieran matar. No tengan temor de ellos. Y hay un pasaje en Isaías, déjenme leerlo rápido, Isaías 8, 12 y 13. Isaías dice lo siguiente, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él vuestro miedo. En los días que sucedió, que se escribió esto, fue en los días de Isaías, reinaba Acaz, el pueblo de Judá tenía miedo, estaba aterrorizado. Y Dios le ordena ahí, no tengan miedo. Si hay alguien que tengo que tener miedo, es de mí. La frase expresa la idea. No tengan o no teman el miedo que ellos quieren producir en ustedes. Porque es lo que está tratando de decir. Dice, no os amedrentéis con temor ni nos conturbéis. No tengan miedo de aquellos que nos hacen el mal. La gente que nos va a hacer mal nos va a querer intimidar. Nos va a querer presionar. ¿Para qué? Para que guardemos silencio. Bueno, nosotros estamos acá para hablar. Nosotros a lo malo no le podemos decir bueno. Nosotros tenemos que expresar lo bueno. Y la forma de persecución o de que podemos sufrir es que nos van a hacer que tengamos miedo a guardar silencio. Ay, si yo hablo me voy a meter en problemas. Si es algo que tiene que hacer, tiene que hablarlo. Lo que pueden hacer es que escondamos nuestra fe. Que no digamos que somos creyentes verdaderos. Hay gente que pasa toda la vida y uno vecino no sabe que es cristiano. Yo lo llamo eso, ¿verdad? Eso es agente 007 cristiano encubierto. Es cristiano en el trabajo, pero nadie sabe. Porque me han contado de gente que ha trabajado, un pastor americano cuando estaba en su vida secular, me dice, yo trabajé 15 años con una persona antes de entrar al ministerio y él trabajaba en mi escritorio y me lo encontré el otro día y me dijo él, oye, ahora eres pastor. Y yo dije, sí, soy pastor, le dijo mi amigo. Yo también soy cristiano. ¿Cuándo recibiste a Cristo? No, desde hace 20 años. Y el pastor me dice, yo trabajé con él y nunca me di cuenta. Era escondido. Porque hay lugares en los cuales ya no se puede hablar de la fe. Tenemos que no nos dé miedo que nos juzguen o nos persigan por no aceptar el pecado de otro, por negar la verdad. Tenemos que tener cuidado que no nos dé miedo, ¿verdad? Y que tengamos que querer abandonar nuestras convicciones. El temor al hombre es un temor malo, es un temor dañino. Proverbios 29, 25 dice el escritor, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Tengo que tener miedo a lo que el hombre me puede hacer? El temor que le tenemos a los hombres, dice acá, echa un lazo. ¿Por qué? Porque comienza controlando las cosas que decidimos hacer. Podemos tener un temor a ser rechazados, ¿verdad? Los jóvenes pueden intentar o pueden querer participar en cosas que saben que está mal, que es pecado, pero como todos lo hacen, yo lo voy a hacer. ¿Ha escuchado cómo le dicen los americanos? Peer pressure. ¿Ha escuchado eso? Que como todos están ahí, ¿verdad? Yo tengo que hacerlo. De hecho, yo creo que se los conté, pero
Es una característica social del hombre. Que cuando mucha gente hace algo, la otra gente que no quiere hacerlo lo va a terminar haciendo igual. Y hicieron un experimento hace mucho tiempo, un experimento psicológico, que me llevaron 20 personas, ¿verdad?, a un lugar y estaba una persona que dirigía, 18, para contarlos bien, 18, que tenían una reunión antes y decían, miren, yo voy a levantar esto y voy a decir que esta pared, por ejemplo, que esa pared es de color negro, pero es anaranjada. Entonces todos ustedes me van a decir que es de color anaranjada. Nosotros la veis negra. Entonces va a venir otra persona y se va a sentar y no va a saber nada de lo que hablamos. Entonces cuando llega esa persona, entonces imagínese usted, llega acá a esta iglesia, ¿verdad? Y nuestros hermanos que nos están visitando hoy de Ecuador, y nuestro hermano vio qué lindo tenemos acá el muro negro. Y empieza a mirar al lado, porque obviamente que es de otro color, ¿verdad? Y le pregunta, hermano, ¿de qué color? Al hermano que está al lado, ¿de qué color es ese? No, es ese, negro. ¿Pero cómo si es negro, si es naranja? Hicieron este experimento con esta gente, y a la tercera vez que le preguntaron a la persona, adivinen lo que dijo. Respondió lo que la mayoría había respondido. Y ese es un comportamiento social. Es un comportamiento que quizás yo creo que no era tan evidente en nuestras épocas cuando crecimos, pero para nuestros jóvenes lo es. Y le digo a todos los que están mirando, que son más jóvenes, nunca tengan miedo de la demás gente por hacer lo correcto. Porque los demás hagan algo. Esta es típica de los papás, ¿verdad? Ay, pero todos lo hacen. ¿Y qué respondemos los papás? Mi mamá me decía esto. Dice, entonces si todos se tiran a un pozo, ¿usted qué hace? Se tira a un pozo también. Yo se las repito a los niños y las palabras van pasando de generación en generación. Pero el tema es ese. El tema es que tenemos, ¿verdad?, que no tener temor del hombre. Tenemos que tener confianza en el Señor. La fe, la que tienen los creyentes, no elimina rápidamente la emoción del miedo. El miedo es una realidad, pero impide que el miedo gobierne nuestras vidas. Cuando vemos acá Paranoicos, muchos de nuestro texto, nos está diciendo, ¿verdad?, que no tenemos que tener miedo de aquellos que nos hacen el mal, que no tenemos que amedrentarnos, que si hay alguien al que yo tengo que tenerle miedo, es a Dios, ¿verdad? Y un miedo reverente a aquellos que le conocemos, de querer obedecerle, y a aquellos que no han recibido a Cristo, que no han sido salvos, tienen que tener un miedo terrorífico. La Biblia dice, es horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Temer a aquel que puede destruir el alma, no al que puede destruir el cuerpo. Cuando viene la oposición, no tenemos que sorprendernos. Es algo normal. Yo no sé a cuántos les pasó que son los primeros cristianos de su familia, pero cuando uno es la primera generación de creyentes en su familia, normalmente tu familia se va a reír de ti, se va a burlar de tu fe. Vas a perder todos, míreme bien, todos los amigos que tenías. Vas a, ¿verdad?, a ser gente se va a acercar y te va a decir, oye, no, tú cambiaste mucho radicalmente. No vamos a decir porque fue un hermano de nuestra iglesia hace tiempo que le dijeron que el pastor le había lavado el cerebro. Le ofrecía lavarle el auto un día, pero lavarle el cerebro hasta ahí no hemos llegado. Pero lo que no podemos hacer es actuar con miedo. No podemos tener temor. Nos respondemos con odio y vamos a hablar más de eso más adelante. Y esto es lo que quiero que recordemos, hermano. La fidelidad a Dios vale mucho más que la aprobación temporal del mundo. Hermano, las personas fallan, los esposos fallan, las esposas fallan, los pastores se equivocan, los jefes hierran, todos fallan. Usted se equivoca, ¿verdad? Porque si te dejo, siempre tiro a los pastores y me la tiro a mí, ¿no? Pero usted también se equivoca. Entonces, ¿quién es el único que no va a fallar? Es el Señor. Y vale buscar la aprobación temporal. ¿Vale buscar la satisfacción instantánea sin saber que lo que nos espera más adelante es eterno? Hablamos la semana pasada, hablamos del pecado. Y decíamos, el pecado es agradable. El pecado es codiciable. Cuando le pusieron la fruta, que no fue una manzana, ahí va, ¿verdad? La fruta que estaba no fue una manzana, fue una fruta. Yo no creo que haya sido una fruta con espina. ¿Usted cree que haya sido con espina? Así como, no, tiene que haber sido una agradable y codiciable a la vista. El pecado, claro que es agradable, claro que es codiciable, si no nadie pecaría. Pero tenemos que entender
de que eso nos da satisfacción temporal, pasajera, pero Dios nos da la satisfacción eterna. Yo le doy gracias al Señor que nunca tuve ninguna adicción, ninguna droga, ni a la bebida. Pero de repente uno mira documentales, me ha tocado trabajar con personas que sí han sufrido adicción. Y claro, mi mente que nunca ha pasado por eso, no entiende cómo puedes hacer esto que te da una satisfacción de 5 minutos, de 10 minutos, y que después tienes todo un resto, capaz que si hiciste alguna cosa mala, de arrepentimiento en tu vida. Mi mente no entiende porque yo nunca, gracias a Dios, tuve ninguna adicción. Pero a veces pienso y lo trato de poner en nuestro plano, ¿verdad? Y digo, pero nosotros tampoco entendemos. Tampoco entendemos que el pecado temporal, la satisfacción que nos da, es momentánea, que va a pasar, que no tiene valor. Pero lo que el Señor nos va a dar es eterno. Y déjeme, con este versículo vamos a terminar. Dice el versículo 15, si no, santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro dice en el versículo 15, santificad a Dios el Señor. La solución del temor, la solución a buscar hacer el bien, empieza ¿dónde? En el corazón. Antes de hablar de lo que el creyente tiene que decir, de defender su fe, Pedro dice que tiene que haber alguien que gobierne su corazón. La palabra griega santificar, agio, significa apartar, consagrar, reconocer como santo, como un uso divino. Pedro no está diciendo que nosotros hacemos a Cristo santo. Él ya es absolutamente y eternamente santo. Pero a santificar a Cristo, ¿se entiende, verdad? No es que nosotros le hagamos más santo. Santificar a Cristo significa reconocerlo como único y supremo Señor de nuestra vida. Es aquel que merece nuestra lealtad. Significa darle el primer lugar. Significa apartarlo en nuestro corazón. Significa que Él tenga un lugar supremo, que Él sea el objeto supremo de nuestro amor. ¿Es Cristo el sujeto supremo de su amor, mi hermano? ¿Es Él lo que amas más que nada en esta tierra? Santificarlo, darle su lugar, significa que Él es la autoridad final de mi vida. Cristo dice, salte, y usted dice, ¿qué tan alto? Cristo dice, salte, y usted dice, no, ¿por qué? Pero, ¿verdad? Él es la autoridad final. Y es lo que nos está diciendo, esto es santificarlo. Él es el Señor de nuestras decisiones. O decido yo y después voy corriendo a ver si el Señor bendice lo que yo escogí, ¿verdad? Yo siempre a veces hago la ilustración, ¿verdad? Que para el pueblo de Israel no era tan difícil seguir a Dios. Claro que tenían que hacer mandamientos. Pero estaban todos en el campamento, agarraba la nube, se empezaba a mover la nube, ¿viste? Agarraba todo el mundo la carpa y siguiendo la nube. Siguiendo la nube, y donde estaba nube estaba la presencia del Señor. Llegaban y acampaban, el Señor estaba en medio de ellos. Nosotros hoy ya no tenemos una nube, tenemos la Biblia. Espero yo no haber sido el único que de repente voy caminando por acá y la nube se fue para el downtown, ¿verdad? Me quedé perdido. ¿Dónde está la nube? La nube. Y tengo que andar buscando la nube. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Cuando Él es el Señor de nuestras decisiones. Él es el Señor de tus pensamientos. Los santificas, le das el lugar con tus pensamientos. Ay, es un tema entre usted, su mente y el Señor, porque nadie sabe lo que usted está pensando ahora, ¿verdad? Yo le puedo ver la cara y por las caras que tiene alguno puedo imaginar que están pensando, no. Pero nadie sabe lo que realmente estás pensando. Hay momentos en el día que te quedas solo con tus pensamientos. Al despertarte, al acostarte, al bañarte. ¿No le ha pasado que está en la ducha así, se queda así como pendiente? Estás solo con tus pensamientos, nadie te habla. Cuando tiene tantos niños como tenemos nosotros, ¿verdad? Yo creo que son los pocos momentos de silencio, cuando abrimos los ojos y cuando nos acostamos. Y en la ducha tampoco, porque ya entra gritando, ¡papá, papá! Pero cuando te quedas con tus pensamientos, el dueño de tus pensamientos es Cristo. Es Él el que los controla. ¿Qué aprobación tiene mayor valor? ¿La tuya? ¿La de tus pares? ¿O la del Señor? Cuando Cristo ocupa el lugar supremo en la vida, el temor al hombre empieza a desaparecer. Hermano, nosotros deberíamos caminar así.
¿Y si Dios es con nosotros? Ha salido peleador el pastor, salió de la vieja época. ¿Y si Dios es con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él alguna cosa? Todas las cosas. Y dice ahí, ¿verdad? Vamos a terminar con esta partecita. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado a santificar a Dios el Señor. Nosotros tenemos en la jerga cristiana siempre Cristo el Señor, que es el Señor. Pero acá Cristo es igual a Dios. Dios es el Señor. La palabra esa, Kyrios, significa dueño, soberano, una persona que posee autoridad. Decir que Jesús es el Señor no es solamente usar un título religioso para Él, ¿verdad? Confesar que Él es el Señor de tu vida es reconocer que ¿qué? Que Él tiene derecho sobre tu vida, que Él te compró. Cristo es el Señor, Él es el dueño, Él es el amo de nuestra familia. ¿Ha pensado que su familia no le pertenece? ¿Que el Señor le ha dado los hijos para que los críe en el Evangelio? ¿Que le ha dado su esposa, si es hombre, para que la guíe en los caminos de Dios? ¿Que le ha dado a sus familiares que no conocen a Cristo para que usted le pueda hablar de ellos? ¿Que el trabajo que usted tiene tampoco es suyo? ¿Que el dinero que usted tiene tampoco es suyo? ¿Que las posesiones que tiene no son suyos? El cuerpo en el que viven tampoco le pertenece. Que el tiempo que tenemos también es del Señor. Y que el Señor nos permite vivir en Él y nos llama a que lo usemos. Pero esas son las partes, ¿verdad? Como medias malas que podemos ver. Pero también podemos ver que nuestra reputación y nuestro sufrimiento, ahí Cristo sigue siendo el Señor. No importa lo que la gente diga, no importa lo que Cristo dice, no importa lo que estoy sufriendo, importa que Cristo es el Señor por encima de ese sufrimiento. Mucha gente quiere y todo el mundo quiere recibir a Cristo como Señor. Qué buen negocio. Por mi propio pecado estoy condenado al infierno. Pero vino Cristo y yo lo hago Señor de mi vida y ahora ya voy al cielo. Todos quieren recibir a Cristo, todos quieren ir al cielo. Usted habla con alguien, no creo que le diga, ¿qué le gustaría escoger? Jesse, ¿qué te gustaría ir, al cielo o al infierno? Jesse es la única que no habla español. Estoy probando si la traducción está funcionando porque no sé lo que está traduciendo Marcelo. No, a ver, vamos a cambiar. Lilian, ¿a dónde quiere ir usted? ¿Al cielo o al infierno? Era el cielo nomás, no hable mucho más, parece que fuera la mamá del pastor. Pero hablamos con cualquier persona y ¿qué les va a decir? Quiero ir al cielo, ¿quién va a querer ir al infierno? Nadie. ¿Y cuál es la forma de ir al cielo según lo que la Biblia dice? Y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Yo lo recibo, pero no me quiero someter a Él. Quiero seguir haciendo lo que yo quiero seguir haciendo. Quiero que tú me lleves acá, pero yo no quiero obedecerte. La Biblia dice en Romanos 19, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, la preparación para enfrentar los problemas, las dificultades, no comienza aprendiendo argumentos de cómo defenderme, comienza sometiendo mi corazón a Cristo. Y Pedro dice, en vuestros corazones. Pedro coloca el señorío, la devoción en el corazón, porque la obediencia verdadera no es solamente externa, es interna también. Yo puedo obedecer para que otros me vean, pero puedo hacerlo de mala gana y puedo tener malos sentimientos sobre eso, entonces no lo estoy haciendo de corazón. Puedo defender la doctrina correcta, lo que es verdadero, pero al final lo hago porque yo lo quiero hacer y es para mi propia gloria. Hay un versículo que yo le digo, hermano, este lo tenemos nosotros que marcar en toda la Biblia. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él tiene que ser el centro de nuestra obediencia. Señor, tú eres más importante que mi reputación, tú eres más importante que mi trabajo, tú eres más importante que mi familia, que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, que mis hijas. Tú eres más importante que todo.
Porque Él es más importante que todo, ¿no? Amén. Claro que sí. Y si Dios no es lo más importante para ti, es que hay otras cosas que tienen más importancia que Él. Tu voluntad, lo que tú quieres, tiene que tener más autoridad que mi comodidad. Ah, esa cachetazo para el pastor, que no le gustó cuando se cambió al salón más chiquitito. Pero la verdad es que la voluntad de Dios, lo que Él quiere, tiene que tener más autoridad que mi propia comodidad. Preferimos obedecerle y sufrir que desobedecer para ser aceptado. El señorío de Cristo es algo real, no es algo imaginario. Y entre paréntesis, para que no nos creamos la gran cosa. Usted no hace a Cristo el Señor de su vida. Él es ya el Señor. Él es el Señor. Usted lo único que hace es reconocer lo que Él ya es. Porque cuando le decimos a la gente, no, tiene que hacer a Cristo el Señor de su vida, por algún segundo van a pensar que ellos son, que tienen que ver algo para llegar a la salvación, a conocer a Cristo. No, nada. No tenemos nada que ver. Él ya es el Señor. Él ya está sentado en el trono, Él está a la diestra del Padre, Él ya vino, vivió, murió, resucitó, Él ya está. Él creó todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Él está en control absoluto de todo lo que sucede. Nos está dando la oportunidad de que nosotros nos alineemos con el verdadero jefe. Eso es recibir a Cristo. Ahora, estábamos hablando del temor. El temor correcto, el temor a Dios, el temor al señorío de Cristo, desplaza el temor incorrecto. Yo no tengo que tener miedo al mundo, tengo que tener miedo al Señor. Y se los parafraseé, pero dice en Mateo 10, 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, aquellos que nos persiguen, nos ultrajan, porque el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y no es que lo vaya a destruir, ¿verdad? Porque el infierno no es un lugar que uno va, paga la pena y se va. No, no, ¿verdad? No hay purgatorio, no hay un lugar intermedio. Cuando la gente se muere, hay dos lugares, o vamos a la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios. No hay un lugar intermedio donde usted pueda purgarse o pagar. No hay. Te moriste y cuando abrís los ojos es tu destino eterno. Es como que te dormiste así en el ómnibus y cuando abriste donde llegaste y no tenés plata para pagar el ticket, donde llegaste te quedaste. No hay horario de posición. Entonces cuando vemos acá, dice, tenemos que tener miedo ¿a quién? Al que es capaz de destruir nuestro alma y cuerpo en el infierno. Por eso dice, santificad al Señor en sus corazones. Tenemos mucho para seguir y vamos a seguir la próxima semana porque se nos llama a que tenemos que no tener temor, que tenemos que santificar al Señor y tenemos que estar siempre preparados para poder, ¿verdad?, defender lo que creemos. Vamos a hacer un pequeño resumen porque hablamos bastante esta mañana. Pero estos cortos versículos del 13 al 15, lo que Pedro nos está diciendo es que vamos a sufrir por hacer el bien. Y normalmente no va a pasar, pero a veces puede pasar. Que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, de que cuando suframos es por hacer las cosas correctas y no la incorrecta. Que tenemos que procurar hacer el bien, que tenemos que ser celosos. Después nos dice que no tenemos que tener temor. Que si hay que tenerle temor es a Dios. Y por último, el mandato a santificar al Señor en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo en el cual podemos, Señor, estudiar tu palabra, donde podemos con claridad ver estos principios. Y yo te ruego, Señor, de que tú nos ayudes a que podamos aplicar estas palabras a nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias por esto y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Y como hoy es el primer domingo,
Nos alegra que hayas escuchado este mensaje de edificación. Nos vemos muy pronto.